En la clase de hoy veremos qué son los vínculos y los apoyos. Cuando definimos estructura, decimos que es el conjunto de elementos resistentes convenientemente vinculados entre sí que accionan y reaccionan bajo la acción de las cargas. En las clases anteriores vimos qué son las cargas y cómo es su acción. También estudiamos desde la estática el principio de acción y reacción y veremos ahora qué significa el hecho de estar convenientemente vinculados entre sí. Cuando queremos analizar y graficar el espacio tridimensional, lo referenciamos a ejes cartesianos que en este caso van a ser el eje X, el eje Y y un tercer eje, el eje Z. En este espacio, un cuerpo puede desplazarse según una dirección horizontal que indicaremos como movimiento de traslación en X. Del mismo modo, el cuerpo se puede mover en dirección vertical, o sea, puede subir y bajar. Y en este caso hablamos de una traslación en Y. Y también el cuerpo puede ir hacia adelante o hacia atrás, o sea, desplazarse de acuerdo al eje Z. Y en este caso entonces hablamos de una traslación en Z. Si referenciamos ahora el movimiento a un plano XY, vemos que el cuerpo tiene la posibilidad de rotación respecto a ese plano. Haciendo lo mismo ahora, pero respecto del plano YZ, vemos que el cuerpo también puede rotar respecto a ese plano. Y finalmente, si referenciamos el movimiento a un plano ZX, el cuerpo puede rotar respecto a ese plano. Como conclusión, podemos decir que un cuerpo en el espacio tridimensional tiene 6 posibilidades de movimiento o grados de libertad. 3 de traslación, según cada uno de los ejes, y 3 de rotación, de acuerdo a cada uno de los planos determinados. Si vemos ahora qué pasa en el plano, o sea, considerando solo 2 dimensiones referenciados a los ejes X e Y, podemos ver que el cuerpo puede tener movimiento en la dirección horizontal, o sea que podemos hablar de una traslación en X. Del mismo modo, el cuerpo puede desplazarse según la dirección Y, o sea, puede subir o bajar. Y hablamos entonces de la traslación en Y. Y referenciando este movimiento al único plano, o sea, al plano XY, podemos decir que tiene posibilidad de rotación en ese plano. Vemos entonces que un cuerpo en el plano tiene 3 posibilidades de movimiento o también llamados grados de libertad. 2 traslaciones en X y en Y y una rotación en el plano determinado por ambos ejes. Muchas estructuras presentan un plano de simetría donde actúan las fuerzas activas o sus resultantes y las reacciones, por lo que podemos simplificar el problema trabajando con un plano ideal llamado chapa. Es este concepto el que nos va a permitir trabajar con los principios de la estática plana para resolver los problemas de equilibrio de nuestros elementos estructurales. O sea que según los principios de la estática, toda acción origina una reacción igual y contraria. Por lo tanto, frente a las fuerzas activas o acción de las cargas, encontraremos fuerzas reactivas o también llamadas reacciones de vínculo. Dicho de otro modo, en los vínculos se van a generar las fuerzas reactivas interiores que, oponiéndose a las fuerzas activas exteriores o cargas, van a materializar el equilibrio. Llamamos vínculo, entonces, a la condición impuesta a un elemento de permanecer inmóvil. Es una condición teórica, es una imposición de carácter geométrico. Vemos que estos vínculos pueden ser internos o externos y van a estar materializados los internos en los llamados nudos, donde los elementos se enlazan entre sí, y los vínculos externos quedan materializados en los apoyos, donde se asienta una pieza sobre la otra.
Los vínculos internos o nudos son los que relacionan elementos estructurales de características similares, como los cordones de un reticulado o el pie de un pórtico con el travesaño. Vemos aquí otros ejemplos, como en el Banco de China o el Hotel Burj Al Arab en Dubái. Vemos aquí algunos ejemplos de nudos articulados, por ejemplo, en madera o para barras metálicas, o los nudos rígidos que, como en este caso, permiten la conformación de una viga Vierendeel, que es un sistema de marcos cerrados. Los nudos son elementos característicos de las estructuras de barras, ya que para vincularlas necesitamos su utilización. Y en muchos casos es el nudo el que es objeto de patente y define, por lo tanto, el sistema estructural o constructivo. En este caso, vemos un nudo del sistema mero. Los vínculos externos o apoyos son los que relacionan elementos estructurales de diferentes características entre sí. Por ejemplo, losas con vigas, o vigas con columnas, o columnas con bases, apoyadas unos en otros y en su vinculación con el suelo. Llamamos apoyos a la materialización física de los vínculos y encontramos apoyos simples, que constituyen un vínculo de primera especie, o sea que restringen solo un grado de libertad, apoyos dobles, que es un vínculo de segunda especie y restringe 2 grados de libertad, y apoyos triples, que constituyen un vínculo de tercera especie y restringen los 3 grados de libertad. Entre los apoyos simples encontramos la biela y el apoyo móvil, que permiten la traslación en X y la rotación o giro, o sea que restringen solo un grado de libertad. Una biela es una barra rígida que está articulada en ambos extremos. Como ejemplo podemos ver el uso de bielas en una estructura de tracción materializada como membrana tensada. Estas bielas fueron utilizadas en una obra del arquitecto Richard Rogers en el Jardín de las Factorías. El apoyo móvil o de primera especie restringe solo un grado de libertad, o sea que la única reacción posible en este tipo de apoyos va a ser en el sentido de las Y, o sea, perpendicular a su plano de apoyo. El tipo de apoyo móvil con sus rodillos lo podemos encontrar sobre todo en puentes metálicos como los que hay en la zona de Palermo. En la actualidad se está utilizando muchísimo más las placas de acero y neopreno, sobre todo para el apoyo de autopistas. Dentro de los apoyos simples, el más frecuente o el más común es el apoyo móvil. Y lo podemos ver cuando, por ejemplo, una cubierta apoya directamente sobre un muro. Vemos aquí el ejemplo de un apoyo de placas de acero y neopreno en un puente. Los apoyos elastoméricos permiten controlar la interacción entre las cargas y el movimiento. Absorben parcialmente la energía que se genera por contracción y dilatación térmica, desplazamientos por viento, desplazamientos por sismos o impactos debido a choques. Vemos aquí cómo es el funcionamiento del apoyo elastomérico. Dentro de los vínculos de segunda especie tenemos o encontramos el apoyo fijo, en el que, como su nombre lo indica, se impide tanto el movimiento en el sentido de las Y como la traslación en el sentido de las X. Podemos ver que el apoyo fijo se puede diseñar y materializar de distintas maneras. Lo encontramos frecuentemente en estructuras metálicas donde se ve claramente la rótula o articulación. Más ejemplos de apoyos fijos. Uno de los lugares donde podemos ver claramente este tipo de apoyos es en la estación Retiro. Vemos aquí otro ejemplo de apoyo fijo en el aeropuerto de Punta del Este. Y el vínculo de tercera especie es el llamado empotramiento, que restringe los 3 grados de libertad. Vemos aquí graficados algunos tipos de empotramiento.
y en estas imágenes empotramientos materializados en la realidad. Vemos aquí, a modo de síntesis, para cada tipo de apoyo, cómo es el símbolo que los representa, cuál es el desplazamiento permitido, cuál el desplazamiento impedido y cómo será la reacción de vínculo posible en este apoyo. Repasando lo visto en la totalidad de la clase y a modo de síntesis, podemos decir que cuando tenemos un apoyo móvil solo podremos tener una reacción de vínculo. Cuando tenemos un apoyo fijo, podremos tener o una reacción inclinada o sus componentes en X e Y. Y cuando tengo un empotramiento, podré tener las dos reacciones, o sea, en X, en Y, y además un momento. Aplicando el principio de acción y reacción a las estructuras, podemos decir que en A y B aparecerán fuerzas reactivas cuya composición equilibre a la fuerza o carga P. Vimos que un cuerpo en el plano tiene 3 grados de libertad o posibilidades de movimiento. Decimos que un sistema es isostático cuando estos 3 grados de libertad están restringidos, o sea, cuando tiene igual cantidad de vínculos que grados de libertad. Y esto se puede verificar si hacemos la suma de las proyecciones de todas las fuerzas, acciones y reacciones sobre el eje de las X y esta da 0, si la sumatoria de las fuerzas proyectadas, acciones y reacciones sobre el eje Y da 0, y si la sumatoria de los momentos respecto a un punto cualquiera del plano también da 0. En este caso, garantizamos el equilibrio de la pieza. Decimos que un sistema es hipostático cuando tiene menor cantidad de vínculos que grados de libertad. Hay veces que a pesar de haber colocado los vínculos como para restringir los 3 grados de libertad, o sea, 2 que restringe un apoyo fijo y una que restringe el apoyo móvil, y a pesar de esto, de acuerdo a su posición, se genera una condición de inestabilidad geométrica o vínculo aparente. Por último, podemos decir que un sistema es hiperestático cuando tiene mayor cantidad de vínculos que grados de libertad. Esto se da frecuentemente en estructuras de hormigón armado, donde presenta algunas ventajas o varias ventajas, como vemos en el caso de la imagen o ilustración, donde en la parte superior son vigas individuales, o sea, simplemente apoyadas, con lo cual frente a un exceso de carga colapsan, y en la parte inferior un sistema hiperestático donde colabora todo en la resistencia y si bien se produce igual el daño, colaboran entre todos para que de alguna manera el colapso no sea rotundo, no sea tan grave. A modo de cierre, veamos si pueden identificar en cada uno de los casos qué tipo de sistema es de acuerdo a la cantidad de vínculos que tiene el elemento estructural.